por su asistencia. El libro que hoy se presenta, y me hacen el favor de pedirme que lo bautice ante ustedes aquí a la par de Jesús como padrinos del mismo, no es un encuentro casual de Edelmiro con todos estos telegramas que contienen el libro. El proceso que ha tenido Edelmiro de rescate histórico de documentos, pues es de todos conocidos, y en particular estos telegramas nos hacen hacer más rico el acervo chihuahuense en cuanto a cuestiones de la revolución se refiere. Esta revolución que parece no agotarse en cuestiones documentales, todas las aristas que la revolución ha arrojado hasta la fecha se siguen explotando, se siguen dando a conocer, y cada día hay nuevas cosas también por demás interesantes. El libro refleja un contenido de una época política con una periodización que se le llama de un fenómeno de corta duración, en virtud de que contiene la primera parte de ese otro periodo un poquito más largo que fue la revolución en su principio y en su fin. El tema principal y contenido del texto habla de los telegramas que José María Ponce de León rescató en copia, y es la parte medular del libro, que está dividido en 17 apartados. Es de una difusión, es para difundir conocimientos del texto, y 100% narrativa. En las páginas 118 a la 396 están reflejados los primeros días del movimiento armado, que tiene su inicio en los telegramas con una prevención que se hace sobre el levantamiento de Madero, de Toribio Ortega, y sobre todo la revolución orozquista en el noroeste. Del 16 de noviembre del 10 a enero 11 del 11. Son 288 copias, todas ellas inéditas, lo que hace verdaderamente rico, fuentes de primera mano, fuentes documentales, y nos hablan un total de 435 páginas de este periodo tan importante que representa para nosotros los chihuahuenses. Hago la aclaración que no se trata de un texto científico o de corte eminentemente científico y hecho para doctores, maestros y gente experimentada en investigación, pero que yo siento que posiblemente van a tener que citarlo también como fuente, porque es un rescate importante documental en estas copias que rescata Edelmiro. Conocí a Edelmiro Ponce de León hace aproximadamente unos 25, 28 años, no recuerdo exactamente, en el Centro de Investigación Histórica de Chihuahua. Y si bien es cierto, conocía el apellido, no conocía a tan ilustre sucesor y ahora autor de este texto. La pasión con que ha defendido sus puntos de vista me han hecho a veces enfrentar la discusión dura, pero siempre con respeto mutuo y al final concluyente y siempre de aprendizaje. Algo me sigue sorprendiendo y a veces hasta me asusta, es su portafolio. Como la primera vez que lo vi con todo el portafolio y lo abrió ante mí. Del portafolio de Edelmiro parece una caja mágica, la magia del historiador Ponce de León. Salen documentos de lo más raro, inéditos, rigurosamente custodiados, y en lo particular ha tenido deferencias para con nosotros la licenciada Sen, que aquí se encuentra presente, y conmigo, que nos ha facilitado documentos que también guarda con bastante celo. Ese mismo efecto ocurrió cuando se presentó hace poquito ahí en Casa Chihuahua con una sonrisa de travesura
y me mostró, como es su costumbre y de sorpresa, porque sabe que lo hace y me sorprende siempre, me mostró la copia de esos telegramas que se cruzaron entre el gobierno federal y el local en los primeros días de la revolución en Chihuahua. Como de costumbre, les digo, pues la sorpresa fue bastante grata. Me dijo y me sostuvo ahí que a como diera lugar los iba a publicar. Pues sería un error que no los hicieran, le contesté. Me dijo, no, te prometo que lo voy a cumplir. Y por eso me da mucho gusto en esta noche estar aquí presentando los telegramas de Ponce de León y ahora del otro Ponce de León de Delmiro. Los 288 copias de los telegramas las obtuvo del archivo de José María Ponce de León a través de su tía doña Dominga Sánchez Pareja, viuda de Ponce de León, quien a la muerte del primero los guardó con la intención de que no se perdieran y hoy afortunadamente se publican para el conocimiento público. En el tiempo de la celebración de los primeros 100 años del movimiento armado y por ello adicionalmente a la importancia documental adquieren una relevancia histórica. Estos documentos forman parte del contenido de una serie de cajas con otros innumerables documentos que en su mayoría se destruyeron por las inclemencias del tiempo. Los testimonios también incluidos de Guadalupe Gardea, Cástulo Herrera y otro, fueron publicados en la revista chihuahuense en el tomo 3 en 1910. Cabe mencionar que las fotografías y algunos complementos del libro fueron tomados de Chihuahua y sus autoridades políticas de José María Ponce de León en 1908 y que al paso del tiempo pararon en el maravilloso, ya les dije, portafolio de Delmiro. El movimiento armado se inicia, eso es innegable, y termina en Chihuahua. Otros estados de la República se lo adjudican por hechos simples y el mérito de haberlo iniciado, pero hoy por hoy ha quedado plenamente demostrado que Chihuahua, y en particular el noroeste del estado, consolidó el pensamiento y los planes revolucionarios, pese a disposiciones centralistas que en últimas fechas, y no sé con qué interés, tal vez intereses de clase, pretendan que el 20 de noviembre de 1910 salga por decreto del imaginario popular nacional. Chihuahua es la auténtica cuna de la Revolución Mexicana, no sin demérito de otros también que empezaron la lucha, pero la cuota de sangre la ha pagado este Estado. Voy a aprovechar este espacio, esta audiencia y este recinto para hacer una propuesta que en otras ocasiones he hecho a otras instancias y espero que cuando menos me escuchen, aunque también pues, no me hagan caso. He propuesto algunas veces que se haga un monumento, como hay otros muchos a lo largo del mundo también, no es una idea original, pero sí sería original para Chihuahua. El monumento al revolucionario desconocido. Todos aquellos que no están en los libros, que no tienen estatuas, que no se les han hecho esculturas, pero que verdaderamente pelearon en su momento por un ideal, por una causa y que fatalmente murieron. Esa cuota de sangre que pagó Chihuahua hace un reclamo a todos nosotros para que se les recuerde con honor. Los telegramas que se cruzaron los primeros días de la revuelta así lo demuestran. La relatoría de los combates de San Isidro, Guerrero, Calera, Cerro Prieto, Pedernales y Malpaso en esta primera etapa, después ya sabemos Casagrandes, Janos, Ascensión, Bauche y finalmente la caída de Ciudad Juárez. Dan cuenta exacta de aquellos revoltosos y chusmas bandólicas, como en los telegramas se les denominaba a las fuerzas revolucionarias, y que a la medida del tiempo que el tiempo transcurre, desde estos primeros días van en constante crecimiento según los informes que no dejan de fluir por las vías telegráficas. Según la respuesta, el movimiento sería aplastado de forma inmediata. Mientras ello sucedía y se informaba día a día al régimen
porfirista, de manera casi infantil y ahora a la luz de la historia, pero también con carácter disuasivo en su momento histórico. Las autoridades no estaban preparadas para enfrentar lo que se avecinaba y formaron algunos procesos judiciales que existen todavía en el archivo del Supremo Tribunal de Justicia. Estos telegramas solicitaban que se procesara a algunas gentes, se daban nombres, pero finalmente la revuelta estaba en todo su apogeo, las armas habían sido tomadas y había cerca de 5,000 hombres alrededor del primer mes. Del 20 de noviembre al 28 de diciembre, unos pasajes también que no se utilizan mucho y que son a veces soslayados. Gente armada de Batopilas, Temoris, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Cuiteco, Ocampo, Moris, Baborigame, Nabogame y Lluvia de Oro en el municipio de Urique. En lo más intrincado de la sierra salen del anonimato. Se da cuenta en esos telegramas de que el movimiento no solamente ha permeado en la parte del llano o del Piamonte de la sierra, sino va más allá, en el interior de la sierra. Esto, obviamente, la preocupación del régimen es mayúscula y se toman las medidas pertinentes que van a encontrar ustedes en los telegramas, la solicitud del envío de tropas, los registros que se hacen de ellas y otras órdenes de proceder inmediatamente. Las condiciones así estaban dadas. La rebelión de Tomochi, no debemos olvidarla. Tomochi se vuelve a presentar de nueva cuenta en estos primeros telegramas. El Valle del Rosario, Santa María de Cuevas, San José del Sitio, Carichí, Pedernales, San Borja, Cruces, Namiquipa, San Lorenzo, Santa Cruz de Herrera, Valleza, Minanueva, San Lorenzo, Guerrero, San Andrés, Chihuahua y el norte de Durango estaban en pie de guerra. El Ojito en Casadrantes y Palomas también hay manifestaciones de este tipo, aparte de los que ya había habido anteriormente. No olvidemos también que en San Andrés, Julio Piniela en 1906 ya se ha levantado en armas, aunque es un movimiento poco estudiado y prontamente sofocado, se había levantado en armas en contra de la imposición de impuestos. Para el día 30 de diciembre, las cuentas ya no son buenas para el gobierno federal. Los soldados federales son puestos en un predicamento y les comentaba ahorita, más de 5,000 hombres se encontraban ya levantados en armas, contando con combates y victorias significativas y una que otra escaramuza. Esto hacía que las bisoñas tropas revolucionarias fueran fogueadas en los primeros días de combate de una lucha que lamentablemente después de los tratados de Ciudad Juárez duraría todavía hasta 1920. Y las consecuencias posteriores del caudillismo que todos conocemos, la sangre también continuó regando. Este pasaje que hacemos de estos primeros días nos muestra muy claramente en estas fuentes documentales tan valiosas que rescata Delmiro, de la fuerza con que el movimiento inició aquí en Chihuahua y en el norte de Durango. El reclamo que hacía, y espero que llegue a otros oídos que nos hagan eco, yo creo que vale la pena que los chihuahuenses tengamos en la mente siempre presente y las futuras generaciones que toda la gente que vivió, murió, porque la gente que vivió y sobrevivió también sufrió, también hubo madres que perdieron a los hijos, también hubo familias enteras que se acabaron o que fueron proscritas del Estado durante el régimen carrancista y que tampoco se les ha hecho justicia. Ese monumento del revolucionario desconocido o al revolucionario desconocido debe tener en Chihuahua un lugar digno y que todos le rindemos respeto. Muchas gracias. Les invitamos, por supuesto, a comprar el libro.